Què tal? Molt bones. Benvinguts a la segona de les entrevistes amb els candidats a l'alcaldia a l'Ajuntament de Reus en vista aquestes eleccions del 28 de maig. La setmana passada arrencàvem des de Canal Reus una programació especial per cobrir aquestes eleccions municipals, aquesta campanya electoral. Ho fèiem el divendres, l'endemà de l'enganxada de cartells, i el mateix divendres també entrevistàvem a la candidata de la CUP, a Mònica Pàmies, en aquest mateix plató informatiu. Avui és dilluns 15 de maig, per tant, primer dilluns de campanya electoral, i el que fem és saludar a la candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Reus, a la senyora Débora García. Senyora García, gràcies per ser amb nosaltres. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. D'entrada, també gràcies per acceptar la nostra invitació en aquesta entrevista. Senyora García, vostè repeteix per segona vegada com a candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Reus. En aquests darrers 4 anys, quines han estat les seves sensacions? Pues las sensaciones son muy buenas porque hemos ido proponiendo muchas medidas y esperemos que nosotros volvamos a salir, gobernemos y entonces se puedan aplicar de verdad las medidas que nosotros hemos ido proponiendo. El seu lema de campanya és alliberem-nos. De què ens hem d'alliberar, els reusencs i les reusenques? De todos los que han gobernado antes, nos tenemos que liberar y aplicar el nuevo programa de Ciudadanos. Amb què resumiria vostè el seu programa electoral? Lo resumimos en medidas para las familias, medidas para los autónomos, contra la ocupación y sobre todo el tema fiscal y de seguridad. Anem desgranant cada un d'aquests temes. Per exemple, en matèria fiscal, quines són les propostes de Ciutadans? Las nuestras es aplicar todas las bonificaciones que hay en la ley recogidas, trasladarlas a las ordenanzas fiscales, porque las ordenanzas fiscales de Reus contemplan un puñado de ellas, no las contemplan todas, y nosotros queremos aplicarlas. Y en las que ya se están aplicando, ampliarlas. Per exemple, quines són les que no s'apliquen a Reus? Por ejemplo, hay una bonificación que se te hace si tú tienes los impuestos los tienes domiciliados, se puede aplicar hasta un 5% de descuento de esos impuestos. Nosotros proponemos que esa medida se aplique en Reus. Actualmente, por tener domiciliados, no te aplican ninguno, pues al menos un 5%, que además facilita mucho la recaudación, porque si tú lo tienes domiciliado no es lo mismo que no tener domiciliado los recibos, pues beneficiemos a esas personas que ya lo tienen domiciliado, ¿no? Pues es una de ellas. Amb el tema de famílies, també comentava que el seu programa inclou mesures per a les famílies. Quines són? Las medidas principales es la gratuidad de la guardería, independientemente a qué tipo de guardería la lleves, que de 0 a 3 años, que sean gratuitos. También el comedor escolar que sea gratuito. Y luego temas, pues por ejemplo, como los libros escolares y las actividades extraordinarias. I això pressupostàriament estem parlant de molts diners, però. Sí, pero igual que hay dinero para otras cosas, también puede haber para esto. Sí. En tema d'autònoms, també comentava vostè bonificacions en tema d'autònoms i cuidar els autònoms de la ciutat. Com els cuidem? Nosotros lo que proponemos es que siempre puedes de forma indirecta influir en la economía. De esa forma indirecta es a través de las bonificaciones, bueno, es a través de la política fiscal. En esa política fiscal indirectamente tú diriges hacia donde quieres manejar esa situación. Entonces lo que nosotros proponemos es eso, que haya bonificaciones para los autónomos. Pero por ejemplo, una medida que aquí se está empleando pero es de tipo escaparate, es la bonificación que se aplica de un 95%, pero tienes que tener como mínimo 25 trabajadores. Eso es para creación de empleo. Y aquí solo hace para creación de empleo. Nosotros proponemos, no, con 25 trabajadores no, que te lo apliquen ya con 2 trabajadores, no con 25, con 2. Porque eso sí que es una medida que afecta a mucha población, pero 25, ¿quién tiene 25 trabajadores? No salen las cuentas. Y además que también se aplique al mantenimiento de empleo, o sea, a quien lo mantenga, cosa que aquí, lógicamente, bueno, lo que están haciendo actualmente es que no bonifican a quien mantenga el empleo. Y eso también es muy importante, mantener el empleo, porque es muy duro en la situación que hay actual, en el contexto que hay. Y sin embargo, no se ha tenido esa deferencia hacia esas personas que están manteniendo empleo y que lo están pasando mal. Porque claro, tú tienes unos gastos fijos que están ahí y no los puedes detraer, no te los puedes quitar, pero tú tienes que hacer frente, y más si tienes pues un negocio que esté vigente, que tienes que pagar la tasa de residuos, que también hay que revisar esa tasa de residuos, porque hay gente que está pagando por algo por un servicio que realmente no está utilizando. Hay negocios en los que tú no produces residuos, pero tú estás pagando la tasa de residuos, y la tasa de residuos no tiene nada que ver
con lo que se está pagando tasa de residuos no, esto se le llama precio público. Por el precio público de residuos no tiene nada que ver con la tasa de basuras. Es casi 4 veces más, de pagar 100 y pico, que sería una cosa cuando tienes un negocio más pequeñito, de pagar de tasa de basura, pasarás a 400 y pico si es de residuos. Es que no tiene sentido ninguno cuando además no estás produciendo residuos, porque hay situaciones en las que no lo produces. Entonces, es revisar todas esas situacions i ajudar a aquestes persones. Estava vostè, ara, una reflexió que potser gent de casa es pot arribar a plantejar. Reduïm la recaptació fiscal en base a aquestes bonificacions, però clar, allò que dèiem, per exemple, la gratuïtat dels llibres o la gratuïtat de les llars d'infants, incrementem en algun altre lloc les partides pressupostàries. Com casa una cosa amb l'altra? Gastar-nos diners, molts diners en una situació, però reduint la pressió fiscal per l'altra. Com casa una cosa amb l'altra? Porque eso es posible. Tú amplías la base. Cuando tú amplías la base, tienes más para poder recaudar. Es de lógica, o sea, lo puedes hacer. Otra cosa es que también hay gastos que son realmente superfluos y se tienen. Es ir revisando, ir detrayendo, que es lo que ha hecho Ciudadanos donde ha estado gobernando. Y es posible, sí es posible, porque lo han estado haciendo, con lo cual es posible hacerlo. Lo que no se puede hacer es la política fiscal que se está llevando aquí, es que estamos en muchos impuestos al tramo más alto. Se está aplicando los tipos de gravámenes al máximo, que ya es decir, en el IBI estamos prácticamente a los topes. Es que hay en determinadas situaciones en que no pueden subirlo más. Claro, luego no pueden decir que aquí no hay presión fiscal, que aquí no hay esfuerzo. ¿Cómo que no? Sí, es muy sencillito. Coge uno la ley y mira lo que pone en la normativa y lo que se está aplicando aquí. Es evidente que si es un 0,70, el tope, si tú estás aplicando un 0,70 estás en el tramo máximo. Lo que no puedes decir, no hay una presión suficiente. ¿Cómo no hay una presión suficiente? Es evidente que estás aplicando el máximo. No te quieras escaquear. Y aquí lo que hacen es escaquearse de esa situación. Y luego sí, eso sí, te prometen en campaña que te los van a bajar. O que van a aplicar unas bonificaciones que no han sido capaces de aplicarlas cuando se las hemos estado pidiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras que están en gobierno sí se pueden aplicar, no se pueden aplicar esas bonificaciones, y cuando es en campaña ya sí se pueden. No tiene sentido ninguno. Què li sembla, senyora García, que durant uns quants anys l'Ajuntament hagi tancat amb superàvit? Pues que es bueno, a ver, no es malo que el ayuntamiento, el problema es que cerrara que fuese deficitario, que cierre con superávit. Es positivo en el sentido de que tiene dinero que le sobra, pero también es porque no se ha gastado en donde se tendría que haber gastado. Porque si te sobra, tampoco estamos en una empresa, sino que estamos en una administración local. La administración local lo que tiene que tender es la tendencia que exista un nivel cero. Claro, nivel cero no va a haber equilibrio total. Pero de existir un superávit como hay aquí es porque también se están aplicando unas políticas en las que se está agravando mucho la situación para las personas. Claro, dices, tengo superávit, solo faltaba, los estás sacrificando a impuestos y encima solo faltava que no tuvieran superàvit, vamos, vamos. Ciutadans és a l'Ajuntament de Reus des de l'any 2015 i des d'aleshores ha conviscut amb el procés que va viure el seu moviment culminant el 2017 amb la votació l'1 d'octubre i amb un seguit de simbologia que vostès han lluitat per treure de la façana de l'Ajuntament. Parlem del llaç groc, parlem de la pancarta aquella dels presos polítics, parlem també de la bandera espanyola que finalment es va col·locar a la façana de l'Ajuntament, a dalt de tot amb un racó. Com i de quina manera ha estat aquesta gestió des de Ciutadans quant a la simbologia de l'Ajuntament de Reus, de la façana de l'Ajuntament? Pues hay que agradecerle a Ciudadanos que gracias a Ciudadanos no hay ninguna simbología partidista en el Ayuntamiento de Reus. Si no fuese por Ciudadanos, esa propaganda seguiría existiendo, porque ningún partido, salvo Ciudadanos, es el que ha luchado contra eso. De hecho, yo quiero recordar que en las últimas elecciones, que eran autonómicas, fuimos los únicos que denunciaron que ahí que todavía persistía el lazo amarillo, hasta que no conseguimos que se apartara. Y yo la verdad que estoy especialmente contenta de haber participado activamente en eso, porque llevé la demanda del lazo finalmente, que era lo único que quedaba, y que de hecho se retirara. Y yo creo que eso es importante, porque el ayuntamiento es la casa consistorial y es la casa de todos. Y lo que no puede hacer uno es utilizarlo como un elemento para poner allí tu propaganda electoral. ¿No? Ponla en tu sede de tu partido, ponla donde quieras, ponla en otro sitio que no sea la casa de todos. Sobre todo ponla en tu sede de partido, pero no la vayas a poner en la casa que hace todo el mundo, porque eso es un déficit democrático.
porque estás utilizando de forma partidista los elementos de toda la población. Y nosotros estamos muy satisfechos de que gracias a nosotros, y remarco de que hemos sido los únicos que hemos luchado contra eso, porque ningún otro partido lo ha hecho. Y sobre todo en las últimas elecciones fuimos los únicos, es que nadie presentó ninguna denuncia a la Junta Electoral, los únicos que lo presentamos fuimos Ciudadanos. Y los demás partidos, todos los que se presentan ahora en estas elecciones municipales, todos estoy diciendo, incluso los que no tienen representación, no movieron ni un dedo. O sea que hay muchos que hablan mucho de que ellos están por el constitucionalismo, sí, estás con el constitucionalismo, pero cuando hay que trabajar de verdad por eso, no lo haces, te estás de brazos cruzados. Y nosotros sí que actuamos. Ara parlem d'altres qüestions. Vostè també feia referència a l'ocupació i, de fet, parlarem ara d'habitatge i parlarem de pisos a la ciutat de Reus. Abans, però, deixi'm que li pregunti una cosa. Fa un parell de setmanes, Reus Refugi va organitzar una taula rodona per parlar de les persones que no tenien padró, que no havien pogut empadronar-se a la ciutat de Reus i que, per tant, no tenien dret a vot. Nosaltres, de fet, al Canal Reus hi vam dedicar un programa, els vam anomenar els invisibles a les eleccions, perquè, de fet, els partits polítics no es dirigeixen a aquesta gent a l'hora de fer les seves proclames de campanya electoral. Ciutadans va ser l'únic partit de tot el consistori. Hi havia altres formacions de fora del consistori que van anar-hi i també algunes que no hi van anar, però Ciutadans va ser l'únic partit que és ara mateix a l'Ajuntament que no hi va anar amb aquesta taula rodona. Per què no hi van anar? Pues yo en principio, lo hemos comentado antes, no estaría este evento, pero no, por agenda probablemente no lo tendríamos. Ahora que de todas formas, para estar empadronado necesitan unos requisitos, pues si no los cumple, pues no puedes estar empadronado. Entonces a eso, por muchas vueltas que se les dé, los requisitos son los requisitos que se tienen que cumplir. Además, este tema, yo quiero recordar que este tema ya se llevó a pleno. Ya hubo un partido político que lo llevó. Y recuerdo perfectamente cómo, salvo ese partido que votó a favor, yo quiero recordar que todos votaron en contra. Entonces, no sé luego lo que dirán, lo que habrán dicho en campaña, pero la situación era esa, tú tienes que reunir unos requisitos y si tú eres la administración tampoco puedes ir inventándote, saltándote los requisitos que se tienen que reunir para poder empadronarte. Y digo, los requisitos son para todos. Li anava a preguntar si estaria vostè disposada a canviar aquestes normes, entenc que no pel que acaba de contestar. A ver, es que si las normas son las que existen, es que uno no se puede ir inventando la normativa. Però les normes es poden adaptar a una realitat o es poden canviar sempre amb voluntat política des de l'Ajuntament, no? Sí, pero si tú necesitas unas determinadas situaciones para poder recogerlas, pues tendrás que reunirlas. No entiendo que uno se pueda salir de ahí, vamos. Anem a parlar d'ocupacions i d'habitatge. Quin és ara mateix, segons Ciutadans, el problema de l'ocupació? Perquè vostè també prometia en el seu programa, en el seu resum de programa, lluitar contra les ocupacions. De què estem parlant a la ciutat de Reus? No sé si tenen dades de quantes ocupacions hi ha a la ciutat. Yo los datos no los tengo exactos de lo que... Porque claro, eso va también por trimestres. El trimestre está retrasado, pero de todas formas, aquí hay un problema de vivienda. Pero el problema de vivienda es responsabilidad de los poderes públicos, no es responsabilidad de los ciudadanos privados. Y lo que se está haciendo desde todos los partidos políticos, salvo de Ciudadanos, es cargar a lomos del ciudadano privado el procurar la vivienda. Entonces, ¿tenemos un problema grave de ocupación? Sí, porque hay pisos que se ocupan. Y eso va en detrimento de las personas que tienen esos pisos, porque tú no tienes por qué tener un piso y que lo tengas que tener ocupado. Y puedo tener a mi libre disposición. Y hay un problema, por ejemplo, porque todos los partidos que están en el consistorio están muy felices de aplicar un 50% de recargo en el IBI si el piso tú lo tienes desocupado. Vamos a ver, el piso es mío, yo puedo hacer lo que quiera con mi piso, no lo tengo por qué poner en alquiler, pero es que tampoco se puede permitir que me lo puedan ocupar. Y se tiene que luchar contra esas situaciones porque eso crea conflictividad vecinal, crea que muchas veces esos pisos se utilizan para narcotráfico, para temas de prostitución, o sea, se utilizan para una serie de situaciones que empeoran la convivencia y la seguridad. Y eso no es permisible, y más cuando el responsable de esa situación son los poderes públicos, empezando por el ayuntamiento, siguiendo por la comunidad autónoma y acabando por el gobierno estatal, que son los que tienen que procurar la vivienda social, pero no el ciudadano privado. Y todos lo que hacen es cargárselo al ciudadano privado. Es igual que lo de los grandes tenedores. Bueno, grandes tenedores, en la ley hasta ahora son 10 viviendas. Lo que quiere aprobar el PSOE
precisamente la candidata que vota, ella vota en el Congreso, Sana Guaita, va a votar a 5, bajamos ya 5 viviendas. Y dentro de nada, que serán 2 viviendas, pues esto yo más de una vez lo he dicho, van por muy mal camino. Además, te dice propietario. ¿Y el porcentaje qué? Porque a lo mejor tú eres propietario de 2 viviendas y eres a un 25%, ya me dirás tú, a ver, o de 5 viviendas, si tú eres solo de un trocito, no llegas ni al 100% y resulta que eres considerado un gran tenedor. Porque es que hay gente que va muy alegre con esto de los grandes tenedores, que son los que tienen que suplir lo que no está haciendo la administración, y eso no es. La responsabilidad de la administración, que ellos asuman su responsabilidad, pero no cargársela a los demás. Es una dejación total de funciones. Y eso provoca pues, problemes convivencials, de vivienda, de todo. Però... Què li sembla la mesura aquesta del govern català ara, que el que vol és que els pisos buits, a Reus també precisament, pisos buits que formen part de la Sareb, d'entitats bancàries, puguin passar a disposició del lloguer social a la ciutat per la gent que més ho necessita? No estem parlant de petits tenidors o de propietaris privats, estem parlant de la Sareb i de les entitats financeres. Bueno, ¿y la contraprestación que haya eso? Porque eso es una expropiación. Va a haber contraprestación. Sí, és el que diu el govern català, una expropiació. Claro, sí, una expropiación. ¿Y va a haber contraprestación? Es que eso va a generar muchos litigios. ¿Se van a quedar quietos? ¿Se van a quedar quietos el Sareb? I com solucionem el problema de la manca d'habitatges a la ciutat? Pues se tendría que empezar a construir vivienda social y con lo que se obtenga de la vivienda social irlo acumulando, no gastándolo en otras cosas, sino irlo acumulando y con ese dinero que consigues de los alquileres, pues aumentar el parque de vivienda. Eso es una cosa que se puede hacer perfectamente. También ponerte al lado de las comunidades de propietarios que tienen graves problemas. Desde el ayuntamiento se puede hacer algo y tanto que se puede hacer. Y más, hay una ley que se aprobó, ¿no?, que dice que si hay problemas convivenciales, las comunidades de propietarios pueden acudir al ayuntamiento y que el ayuntamiento sea el que realice la demanda judicial, la que lo tramite contra el que está allí ocupando. ¿Se puede hacer? Sí. Nosotros eso sí lo haríamos y es una de nuestras medidas, que sí que haríamos. Los demás, seguramente que no. Porque de hecho ese tema lo tienen de soslayo y además el Ocupa es el gran protegido aquí. I no hi ha privilegis per a ells. I els 1.800 pisos buits, que segons l'últim cens hi havia a la ciutat i que segons aquest criteri continuarien buits, claro, pero eso no és un risc també per a aquestes ocupacions que vostès denuncien? ¿En qué condiciones están esos pisos? Eso para empezar, porque van muy alegremente con los pisos que hay, sí, pero ¿en qué condiciones hay? ¿En qué condiciones están? Aparte, esos pisos tienen unos propietarios. Pues al propietario no le puedes quitar, porque sí, vamos a ver, hay un derecho que es el de la vivienda. El otro es un principio rector, pero el derecho es a la propiedad. Perdón, el derecho es a la propiedad. I també hi ha dret a la vivenda, però, a l'habitatge. Vale, pero es un principio rector, no es lo mismo. Entonces, tú tienes derecho a la propiedad, ¿por qué te la tienen que quitar? Es que se empieza con muy mal camino y es eso, se empieza por 10 pisos, vamos bajando a 5 y luego bajaremos a más. Y al final se convierte algo que es tu derecho en como si fuese una obligación. No, no es mi obligación. Si yo tengo un piso, yo tengo derecho a tener el piso a mi libre disposición, porque igual que una persona ahorra para tenerlo y tiene una serie de gastos, porque muchos de esos pisos sirven de complemento o sea, sirve de complemento pues a gente que tiene una pensión de viudedad, que viven solo, ya están jubilados y tienen pues esa pensión que les supone un ingreso más, o porque tienes, te sirve de complemento siempre. Però estem parlant de pisos que estan llogats, el que estàvem dient era pisos buits. Els pisos llogats, evidentment, pel propietari privat és una renda afegida. Sí, pero tú ya pagas, además por el piso vacío, tú ya estás pagando en el IRPF, ya pagas por él. Es régimen de atribución de rentas. Tú ya pagas por tener, o sea, por tener ese piso, tú pagas. Pues ahora encima también te lo quieren quitar. También esa gente también se podía haber gastado, o se lo gasta el dinero en ir a un bar, ir a cualquier cosa, a hacer viajes, a cualquier otra cosa, a invertir, o quien quiera comprarse un coche. O sea, para todo eso no hay problema. Y resulta que si lo invierto en pisos, que entonces sí que me lo pueden quitar. Y es un problema que el piso esté vacío. Es que a lo mejor ese piso va destinado posteriormente pues para que esté allí viviendo algún hijo.
Anem avançant, però tampoc no voldria monopolitzar el tema amb els habitatges. Un dels temes que està damunt de la taula durant tota la campanya i també durant la precampanya electoral és el mercat del carrilet. Ciutadans, què en pensa sobre el projecte que hi ha ara mateix del govern i també de les crítiques dels resta de partits de l'oposició? A ver, primero de todo hay que partir de un tema. El mercado del carrilé tiene unos problemas estructurales. El edificio actual donde están. Lo que tiene que hacer el gobierno es hablar con las personas que tienen allí los puestos y a ver si ellos opinan, si están de acuerdo en trasladarse al otro sitio. Que esta conversación no sé si la han llegado a tener ciertamente, pero la realidad es esa. Allí tienen unos problemas unos problemas estructurales donde para solucionarlos se requiere una gran inversión. Hay la otra opción que han optado de trasladarlo al otro sitio. Ya, pero por mucho que lo traslades tendrás primero que hablar con los del mercado del carrilé y con la gente que están en el mercadillo que se ponen en forma exterior, que son los directamente afectados. Y se tendría que llegar a una solución en ese tema. Pero claro, siempre partiendo de que es cierto que sí que hay un problema estructural allí. Y si se invierte, se tiene que invertir mucho dinero. ¿Cuál problema hay aquí también? Que desde un principio no se les dijo y se ha estado ahí dando vueltas sobre el mismo tema, pero diciendo que había un operador o varios operadores que estaban interesados cuando allí no había nadie que estuviera interesado. Entonces, esa falsedad en no decir las cosas tal y como son, yo pienso que es mucho más sencillo de hablar con los periodistas y decirles, mira, la situación es esta, esto tiene estos problemas estructurales, si invertimos va a suponer este dinero, esto es lo que hay, ¿no? Pero si no se lo dices y le estás engañando diciéndole, no, esto está muy bien, y están interesados. ¿Cómo que están interesados? No hay nadie que esté interesado. Y eso tiene unos costes. Claro, ellos tuvieron que invertir allí, los mismos paradistas tuvieron que poner dinero para hacer la remodelación. Y luego resulta que la remodelación tampoco sirve porque siguen teniendo los problemas estructurales que tienen. Y eso no lo pueden evitar. Pero yo pienso que es más una cuestión de diálogo, de hablar con ellos y de plantear la situación sin olvidar los problemas que realmente allí sí que hay. Porque sí que es cierto que hay un problema estructural. A ver, eso no lo puedes evitar. Ha quedat clar també la seva postura. Anem amb una darrera temàtica, que és l'ús de la bicicleta, la vianalització de determinats carrers del centre de la ciutat, la reducció del vehicle privat amb aquesta zona de baixes emissions que s'implementarà abans d'acabar aquest any. Quin és el posicionament de Ciutadans al voltant de tot plegat? Nuestros posicionamientos es que sí que estamos de acuerdo en que haya una red ciclable, eso por supuesto, pero no de conforme se está llevando a cabo. Porque lo que no se puede pretender es, nosotros tenemos unas carreteras que no son, unas carreteras que no son excesivamente anchas. Y se está intentando meter todo por allí, o sea, que quepa el coche, que quepan las bicis y que haya aparcamiento. En algunos sitios incluso ha habido una eliminación total del aparcamiento. Y el vehículo privado se sigue utilizando y hay gente que lo necesita porque no es un lujo, es una necesidad. Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar y no hay transporte público para todo eso. Y sin embargo, lo que se ha hecho es reducir lo que sería el aparcamiento público sin compensarlo de alguna manera poniendo parkings disuasorios en otras zonas. De esto no hay nada. Pues lógicamente nosotros no vemos bien conforme se está llevando a cabo. ¿Que haya red ciclable? Sí, pero en condiciones. Y ahora encima luego quieren poner el tren tram, ¿no? Que suba por el Paseo Suñer y todo esto. ¿Dónde quedamos los peatones? Porque sí, dicen que es que se quiere peatonalizar, se quiere dar más, que sea más sostenible, sí, pero a lo mejor esa red ciclable la tienes que hacer por otras calles que no sean paralelas a la red principal. Lo que no puedes hacer es en vías que deberían ser rápidas, porque eso también es importante. Si tú tienes una vía rápida, como hasta ahora teníamos varias vías que eran rápidas, que son precisamente para descongestionar el tráfico, lo que estás provocando si reduces los carriles es que se congestionen y encima que vayan más lentos. Para la contaminación es bueno que vayan los coches más lentos, no precisamente. Entonces, lo que están diciendo que ganan por una parte, yo creo que se está perdiendo por otra. I ha que dir la paraula màgica, el tramvia, però no el passaria vostè, el tramvia a la ciutat? Es que habría que repensar por dónde tiene que pasar. A lo mejor no puede atravesar toda la ciudad. Y si atraviesa la ciudad, pues habrá que plantearse si caben en la misma vía, como se pretende que quepa acera para peatones, que ya estoy viendo la acera para peatones, los peatones van a ser los grandes perjudicados, no van a poder ni circular. Que haya bicicleta en el mismo sitio, que haya bici y que además haya coche.
Pues, a ver, el ancho es lo que hay y no tenemos precisamente unas calles muy anchas. Hay en otros países de Europa donde las ciudades sí que tienen un ancho muy considerable y además es que hay circulan los tranvías y circulan uno para allá, otro para acá sin ningún problema. Y hay doble vía para todo. Pero claro, tienes que adecuarlo a las ciudades. Lo que no puedes pretender es tener esas condiciones cuando tú realmente no las tienes. En las nuevas proyecciones que se hagan en las nuevas calles, que se hagan mucho más anchas, viendo la situación que nos estamos encontrando, ¿no? L'última, senyora Garcia, perquè estem acabant el temps. La dreta, per primera vegada, està molt fragmentada a la ciutat. Aquesta vegada es presenten fins a 4 partits. Com creu això que vostè els pot afectar en vista aquest 28 de maig? Una cuestión, nosotros no somos derecha, nosotros somos centro. No. Liberals, no? Vostès es defineixen com a liberals. Liberales de centro, somos centro, no somos derecha. Nosotros, tanto a derecha como izquierda, están al lado. Però el liberalisme entendrà vostè que és un moviment... No, nosotros somos liberales de centro. Ya sé que sí, se suele, incluso yo en las noticias veo siempre que nos ponen de la derecha y digo, ¿cómo la derecha? Nosotros somos centro, nosotros somos... Centre-dreta, deixi-m'ho dir així. Al final, liberals té una connotació que no pot negar vostè que és de dretes. No, nosotros somos de centro. Es un espacio que hay, que es el centro, y ese espacio lo ocupa Ciudadanos. Lo demás sí que hay derecha, sí hay izquierda, pero el espacio de centro es el nuestro. Li admeto l'esmena. A la dreta, què creu que pot passar a la resta de partits de la dreta aquesta vegada? Perquè s'especula, per exemple, que el Partit Popular podria tornar al plenari. Pero es lo mismo que pasó, por ejemplo, en las elecciones de 2019. Yo recuerdo que también decían que muchos iban a irrumpir con mucha fuerza y se quedó en eso, en que tenían ese vaticinio de que iban a irrumpir y no irrumpieron. Entonces, pienso que el escenario es prácticamente el mismo. Además, teniendo un partido constitucionalista como el nuestro, que de verdad sí que ha demostrado que está con el constitucionalismo y que ha defendido que el ayuntamiento sea un espacio neutral donde no tiene que haber ninguna propaganda separatista, cosa que otros partidos que sí que se presentan a estas elecciones no hicieron ni movieron ni un dedo, no presentaron nada en la Junta Electoral, o sea que lo dejaron pasar. ¿Quién es el partido que sí que actúa? Nosotros. Yo creo que eso los ciudadanos sí que lo saben ver, que somos los únicos que de verdad decimos las cosas y luego actuamos. Lo que no hacemos es decir las cosas sin actuar, no. Si està en nostra mano, nosotros actuamos, no nos quedamos de brazos cruzados. Posem-nos en el 29 de maig. Ciutadans treu uns bons resultats, però ha de pactar amb algú. Senyora García, amb qui pactaria? Quin és el seu soci ara mateix preferent en aquest Ajuntament? No tenemos socios preferentes y habría que preguntarles a los demás partidos si ellos son capaces de aceptar el programa de Ciudadanos. Si ellos son capaces de aceptar que el Ayuntamiento es un sitio neutral, que se tienen que aplicar el bilingüismo, que el ROM tiene que ser en castellano y en catalán, que los concursos literarios tienen que ser en los 2 idiomas, que se tiene que beneficiar a las familias, que se tiene que bajar la fiscalidad a los ciudadanos, que la ocupación se tiene que acabar y que hay que actuar contra ella. Y si el ayuntamiento tiene que ir al juzgado a defender a esas comunidades de propietarios, tiene que acudir, pues si aceptan nuestro programa, pues ya veremos. És la senyora Débora García, candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus en aquestes eleccions del 28 de maig. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i molta sort. Muchísimas gracias a vosotros. I a vostès, ens retrobem demà amb una nova persona, candidata en aquesta alcaldia, demà precisament Daniel Rubio, d'Ara Reus. Que vagi molt bé. Adéu-siau.